Listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de este jueves en el segundo Congreso Internacional de Biotecnología Bolivia Innova. Vamos a continuar con las presentaciones. Y hoy día tenemos la primera presentación de esta sesión de la tarde con la doctora Roxana Quiroga Flores. Ella es licenciada en Bioquímica con mención en Microbiología de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un máster en Ciencias Biológicas también de la Universidad Mayor de San Andrés y un doctorado en Filosofía en Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de Lund en Suecia. También queremos destacar que fue seleccionada como una de las 100 líderes en biotecnología por la red All Biotech en el 2017. Sin más vueltas que dar, doctora Roxana, le dejamos el piso. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos. El trabajo que voy a presentar el día de hoy fue realizado en el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas en el área de biotecnología ambiental y titula Procesos de bioprecipitación de metales y biorreducción del hierro para el tratamiento de aguas ácidas de mina a escala laboratoria. Este trabajo también fue colaborado activamente por la empresa minera Sinchihuayra durante el año 2012 y 2013. Voy a darles una introducción a lo que es la contaminación por actividad minera y los antecedentes que nos han llevado a dar lugar a esta investigación, cuál fue nuestra pregunta de investigación, la metodología que hemos seguido, resultados y recomendaciones principales, finalizando con agradecimientos. Entonces pasamos a explotación minera. Acá les comparto una foto de la bocamina San Juanillo de la mina Colquiri, de la cual se extraen los minerales que comúnmente se lo denomina como caja, que son roca con metales. Estos son transportados a la planta de concentración que está dentro de la misma operación minera. Luego son separados y mandados a fundición. En este caso son mandados a Vinto. Esta mina principalmente explota estaño y zinc. Pero de la bocamina no solamente sale los minerales, sino también sale el drenaje ácido de mina que es bombeado de interior mina. Y este drenaje es tratado, porque esta planta sí tenía planta de tratamiento mediante precipitación química, que además trata los efluentes que vienen de la planta de concentración. El DAM se forma mediante lixiviación biótica y abiótica, y es un proceso complejo, donde el modelo base que se emplea para explicarlo es en base a la pirita. Como pueden ver, esta es la roca de pirita, y se necesita otros dos compuestos, oxígeno y agua, que si bien se puede dar este proceso de manera natural, también es inducido por la actividad minera, es decir, actividad antropogénica que es mediada por humanos. Se oxida el azufre de la pirita hasta sulfato. También puede haber una reacción intermediaria. Esto puede ser mediante reacciones bióticas o abióticas. Con biótica me refiero a participación de microorganismos. Y una vez que el hierro 2 está soluble, se puede oxidar al hierro 3 por acción del oxígeno de manera abiótica y biótica. Este hierro 3 ayuda a que más hierro 2 se oxide al hierro 3, es decir, ataca a la pirita para que más se oxide, y gran parte de este hierro precipita como en forma de hidróxidos férricos. Entonces, en la solución tenemos muchos iones sulfato, como podemos ver, iones férricos y también protones. ¿Cómo actúan las bacterias para biolixiviar? Mediante dos mecanismos que se han discutido. Uno es por contacto directo con la pirita, en la que pueden realizar todas estas reacciones, pueden generar un biofilm alrededor, y son bacterias quimiolitótrofas que además pueden fijar CO2. Otra propuesta es indirecta, en la que dependiendo de la reacción abiótica puedan oxidar el hierro 2 al hierro 3, y este hierro 3 puede atacar a la pirita para seguir generando hierro 2 que va a seguir siendo oxidado. Entonces, este es el mecanismo indirecto. Entonces, en base a eso podemos entender más qué tiene el DAM. El DAM tiene una alta concentración de protones, por tanto tiene un carácter ácido, muchos sulfatos disueltos, y debido al carácter ácido, metales que están disueltos. El DAM, existen muchas maneras de tratarlo, pero las tecnologías, el principio que buscan es revertir el proceso, es decir, volverlo insoluble otra vez. Una de esas maneras es con precipitación con cal, que es la más común, pero también puede usarse sulfuro de hidrógeno para revertir este proceso, es decir, volver a esta forma insoluble. Una alternativa biotecnológica es utilizar sulfuro biogénico. En ese caso ya estamos hablando de bioprecipitación,
que es producido a través de las bacterias sulfato-reductoras que están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Estas bacterias sulfato-reductoras reducen el sulfato, necesitan fuentes de carbono, lo reducen hasta sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno se asocia con metales divalentes, precipita y además se permite que se alcalinice un poco el medio por la producción de bicarbonato. Esta es una técnica que se ha estudiado desde hace muchos años atrás, décadas. No es nada nuevo, pero, tenemos nuestro punto de partida en el instituto, ¿no? Y en el instituto se empezó a estudiar desde el 2000, con datos publicados ya desde el 2005, donde se evaluó ciertos sustratos para las bacterias, ya sea frutas y verduras en descomposición o sustratos silanósicos y celulósicos. En el 2009 se utilizó papel en desuso, con este se obtuvo una alta concentración de sulfuro de hidrógeno. En 2010 yo estuve involucrada en un proyecto en el que aislamos bacterias hierroreductoras que no tienen nada que ver con actividad minera, pero que sí las utilizamos en el proyecto, en los resultados que les voy a mostrar el día de hoy. Y el 2011 ya tuvimos las primeras experiencias tratando DAM de minas de operaciones grandes, como es Loanuni y Colquiri. Hasta antes de eso solamente habían sido cooperativas. Todas las enseñanzas que nos deja todos estos estudios y los puntos para mejorar son: uno, dejar de usar medio de cultivo, que es lo que se había hecho en todos estos estudios, porque un medio de cultivo presenta estas situaciones ideales que no siempre se ven, que no se ven y no son factibles en la realidad. Por ejemplo, el uso de pHs neutrales, cuando el DAM es ácido, por lo que les he mostrado. Entonces, tampoco se utilizó el sulfato que viene del DAM, y eso es clave para poder implementar este proceso. La remoción de los metales fluctuaba entre 97 a 99%, lo cual eran valores muy altos, pero siempre se tropezó con el hierro, porque no se podía lograr remover buenas cantidades de hierro. Entonces, también era un punto para mejorar. La fuente de carbono siempre fue pretratada. Esto no es bueno ni malo, más depende de los costos de implementación cuando esto se vaya a escalar. Entonces, en base a todo eso, tuvimos esta propuesta de tratamiento en la que ya no se utilizan medios de cultivo, se utiliza el mismo DAM, el sulfato que viene del DAM, que entra al reactor de sulfato-reducción. Como ya he explicado, se va a formar sulfuro de hidrógeno, va a precipitar con los metales en la piscina de precipitación 1. Teníamos la hipótesis de que el hierro que no se remueve está en forma férrica, este tendría que reducirse a hierro 2 en el reactor de biorreducción, y luego precipitarlo con más sulfuro de hidrógeno para luego colectar el agua tratada. Entonces, la pregunta de investigación es: uno, ¿qué efecto tiene en la eficiencia de remoción dando este paso de cambiar a medios de cultivo por ya usar el sulfato que viene del mismo DAM? Y también este acople de dos reactores en secuencia, ¿cuánto puede mejorar la eficiencia de tratamiento? La metodología, brevemente les voy a explicar los pasos. Primero es caracterizar el DAM y el agua de dique de colas. Se trabajó con agua de dique de colas de la mina Colquiri y de la bocamina de la mina Bolívar. El por qué he mezclado estas aguas de dos minas diferentes lo voy a explicar al final, pero no tiene una razón científica. Luego, las bacterias, que era muy importante. Se tenía muchas bacterias en el instituto, sulfato-reductoras, entonces lo primero que intenté fue adaptarlas a un medio ácido. Lo logré, pero no eran muy buenas produciendo sulfuro de hidrógeno. Entonces, hasta cierto punto trabajé con ellas, pero antes de tratar el DAM, yo necesitaba bacterias que sean buenas productoras de sulfuro de hidrógeno y además que resistan el pH ácido. Entonces me fui a Loanuni, aislé nuevas bacterias y esas son con las que continué hasta el final. Las bacterias hierroreductoras son las que las adapté del suelo contaminado con crudo de petróleo. También hice un ajuste de la relación DECO-sulfato, porque eso es muy importante para el tratamiento. Y comenzamos con el tratamiento del agua de dique de colas, que es menos agresivo que el DAM. En este caso se eligió el mejor modo de operación, ya sea continuo o fed batch, porque eso es muy importante cuando ya vamos a empezar a pensar en implementar este proceso. Como dato les doy que en Colquiri el DAM es bombeado de interior mina con un flujo de 15 litros por segundo y la planta de tratamiento tiene un flujo de 50 litros por segundo. Esto puede representar muchos retos para sistemas biológicos, pero es necesario tenerlo presente. Finalmente, el tratamiento del DAM, que lo realizamos en 3 casos. Solamente voy a mostrar los resultados del caso 2 y caso 3.
porque el caso 2 es una mejora del caso 1. Y en el caso 3 tuvimos un híbrido entre un tratamiento biológico y químico. Entonces pasaremos a lo que es la caracterización de las aguas que hemos tratado. El dique de colas de la mina Colquiri, vemos la cantidad de sulfatos que es de 3.600, que es baja en comparación al agua de la Bocamina, obviamente, que en este caso es demasiado alta, es 16.716. Si comparamos los pHs, pues el dique de colas es un pH más cerca a la neutralidad, obviamente porque recibe agua que ya ha sido tratada en la planta de tratamiento. En el caso de la Bocamina, sí hemos hecho un estudio de especiación del hierro, porque si vamos a hablar de hierro reducción, necesitamos saber con cuánto de hierro 3 vamos a partir, que era 25% de hierro 3 y 75% de hierro 2. Para ponerlo en contexto y pintarles un panorama más completo, les muestro los resultados del DAM de Huanuni, que es una operación minera grande también, manejada por Comibol. Tiene menor concentración de sulfatos que de la mina Bolívar, algo más de hierro, pero son comparables. Estas tres minas son operaciones mineras grandes. Pero ya cuando vamos a compararla con cooperativas mineras, estas tienen mucho menor concentración de sulfato. Comparamos, este es DAM, no hay dique de colas. 16.000 versus 1.000 en concentración de sulfatos. Eso hace que, si bien es importante también, pero nos hace dar cuenta del panorama que tenemos en diferentes puntos donde hay actividad minera. Otro ejemplo es la mina Matilde, que tiene 810 de sulfatos, mucho menos. Entonces, si comparamos ya a nivel de proporciones, comparamos el DAM que viene de una empresa, de una operación minera grande contra la de una cooperativa, vemos que la concentración de sulfatos es 15 veces más, 8 veces más de hierro, 48 veces más de zinc. Nos permite también analizar cuál es el alcance de esta tecnología en términos de tratamiento, hasta dónde se puede llegar. Pasaremos a los resultados del tratamiento de agua de dique de colas. Esta es una foto del dique de colas de la mina Colquiri. Entonces, rápidamente les muestro que este es cómo se dispuso el sistema de tratamiento. Se estableció 3 reactores. El primero, el R1, fue fed batch, el R2, R3 continuo. Entre el R2 y el R3 la única diferencia es que el R3 tenía un flujo más alto porque queríamos ver cuánto podemos aumentar el flujo en el caso de que optáramos por un sistema de tratamiento continuo. Pero el mejor resultado fue en función a los porcentajes de remoción en el caso de fed batch, y también se elevó el pH hasta 4.8 en comparación a los otros. Entonces se optó por el modo de operación fed batch con un tiempo de retención de 1 día y un volumen de recambio del 30%. Pasaremos al tratamiento del DAM. Previamente se utilizó un análisis factorial para determinar el tipo de fuente de carbono y la relación de cubo-sulfato, que la presento acá, y se optó por sustratos celulósicos como es el papel bond en desuso y la cascarilla de arroz. Para recordarles un poco, el DAM entra al reactor de sulfato reducción, luego este es precipitado en la piscina de precipitación 1. Estos simplemente son letreritos que yo tenía en cada punto de muestreo, porque eran demasiadas muestras y demasiados análisis que tenía que hacer. Y luego este es bombeado al reactor de hierro reducción, que luego es, que nuevamente es bombeado para permitir la precipitación en la piscina de precipitación 2. Finalmente se colecta el agua tratada. Desde una vista plano superior del reactor, vemos acá con letras los sitios donde se dispuso la materia orgánica sólida, que esto, ya les adelanto también, tuvo un impacto en la eficiencia de tratamiento. Vamos con el caso 2, que este es un tratamiento netamente biológico, donde conectamos el reactor de sulfato reducción con el de hierro reducción. Empezamos con sulfatos. Se tuvo 70% de remoción el primer día, pero esto fue decayendo, llegando hasta el 5.º día con 53, por eso que el día 6º se paró el tratamiento. En caso de zinc, bueno, tuvimos 67%, fluctuó hasta 82% a lo largo de los días. En el caso de hierro, tuvimos 89% el primer día, lo cual fue muy bueno, y 61% también fue decayendo. En el caso del hierro, yo veo estos datos como satisfactorios, porque, como les he mencionado, en este caso ya no, se está utilizando el sulfato del mismo DAM. Incluso en situaciones ideales, como preparación de medios de cultivo, ajuste de pH, autoclavado y todo eso, nunca habíamos llegado a
a remociones del mayor del 90%. Entonces, si ni siquiera en esos casos se puede, tomando en cuenta que estos son solo resultados del reactor de sulfato reducción, para mí estos datos son satisfactorios. En el caso de cadmio y cobre, pues hubo una alta remoción, pero también consideremos que son los metales que estaban en menor concentración en comparación a estos. Y desde el día 3 ya empezó a trabajar el reactor de hierro reducción, y en este caso lo que más nos importa es el hierro, porque esa fue nuestra hipótesis, que más hierro íbamos a remover. Sí incrementó el porcentaje de remoción, pero no diría que significativamente. Entonces, los porcentajes de remoción para el hierro fluctuó entre 81 y 84%, que fue mayor a la remoción que se tuvo con el reactor de sulfato reducción, pero aún así no sobrepasamos el 90%. En el caso de cadmio y cobre, más bien tuvimos una solubilización de estos precipitados porque ya estábamos con 100% de remoción, pero en este caso parece que hubo una solubilización debido al pH. El pH en el reactor de sulfato reductoras alcanzó, bueno, fluctuó entre lo más bajo, que es 4.35 a 5.67, pero el pH dentro del reactor de hierro reductoras disminuyó. Eso significa que también promovió a la disolución de los precipitados. En el caso 3, que es el híbrido, el tratamiento químico con el tratamiento biológico, primero se lo precipitó con cal y se alcanzaron 35% de remoción de sulfatos, 34% de remoción de zinc. El más alto fue para el hierro, que es 57%. En este caso, el más pobre fue para cadmio, que consideremos que tiene una baja concentración en el DAM, que solamente fue 3%. Y ojo que con el sulfuro de hidrógeno esto se removió 100%. El cobre fue de 23%. Entonces, una vez que fue pretratado el DAM, se alimentó al reactor de sulfato reductoras y podemos ver que hubo incremento en la remoción, es decir, que se precipitaron como sulfuro de hidrógeno. Y en este caso sí pudimos llegar incluso hasta el día 11, tal vez hasta el día 10 de operación completa, porque sí tuvimos un tratamiento más estable en cuestión de eficiencias, mejor que el caso 2. El pH se llegó solamente hasta 4.6 en el mejor de los casos, menor al tratamiento netamente biológico. Ahora, comparado a nuestros tratamientos, bueno, pues en la primera prueba no la tomen en cuenta porque fue la inicial, entonces comparamos entre estos dos. La segunda es la que es netamente biológica y la tercera es la que es híbrida. Entonces, en la tercera se tiene menor carga de sulfato en el reactor, también menor estrés que tienen las bacterias que la que tenían cuando se enfrentan directamente al DAM. En cuestión de porcentajes, pues estamos casi igual, excepto en el caso del zinc, donde se alcanzó a remover mayor porcentaje cuando se hace la combinación con el tratamiento químico. Pero solo he hablado de porcentajes y en realidad lo que hay que ver es concentraciones, porque cuánto es lo que sobra, cuánto es lo que se va a descargar de la planta de tratamiento y compararlo con lo que dice la ley de medio ambiente para descargas. En el caso de sulfatos, pues no existe ese parámetro para descargas, solamente para cuerpos receptores, que es 400. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a descargar mi efluente, tendría que diluirse de manera de que no sobrepase 400 miligramos por litro. Y por la concentración que veo, tendría que diluirse por lo menos 10 veces. Eso no sé si va a ser posible. En el caso de zinc y hierro, pues no se alcanzaron. Está muy elevado aún la concentración para estar dentro de los límites permisibles. En el caso de cadmio, habría que verificar esto con una técnica más sensible. Y en el caso de cobre, es el único caso que se pudo lograr. En pH, tampoco se pudo llegar a lo que pide la ley. Entonces, sí, no alcanzamos a llegar a lo que pide la ley, pero creo que desde otro punto de vista, considerando con cuánto de sulfatos, por ejemplo, hemos partido, es un DAM difícil de tratar de una operación minera grande, que tenía 16.000 de sulfatos y hemos bajado hasta 4.500, para mí son buenos resultados. Que se necesitan hacer mejoras para este tipo de operación minera, claro que sí, pero si recordamos las concentraciones que les hemos dado de cooperativas, que tienen 810 o 1.000 tantos de sulfatos en el DAM, o sea, esta es nuestra concentración de partida, este tipo de tecnología podría funcionar muy bien. Una de las cosas a mejorar
mirando futuro es la homogenización de la carga orgánica dentro del reactor. Este fue un experimento aparte que se realizó sin bacterias y los puntos que están en rojo representan dónde se hizo muestreo de la solución para ver qué carga orgánica había en esos puntos, porque recordemos que este reactor tiene soporte. En este caso se utilizó piedra pómez. A lo largo de 24 horas, que era nuestro tiempo de retención hidráulica, podemos ver que solamente entre el plazo de 5 a 10 horas hubo una buena homogenización de la carga orgánica dentro del reactor. Es decir, que en los otros tiempos, en algunos puntos hubo más concentración, en otros menos, entonces no hubo una buena relación de cuosulfato en todos los puntos. Entonces, eso pudo afectar también a la eficiencia de tratamiento. Como un plus, determinamos las poblaciones de bacterias sulfato reductoras mediante FISH y detectamos a todas estas, solamente fue desde un punto de vista cualitativo. Y pues estas dos, la de sulfobótulos apoborans y de sulfovibrio fifeldiensis, son aquellas que hasta ahora no se reportaron en drenajes ácidos de mina, en sitios con contaminación. Y estas son las que he determinado en el río Huanuni. Pasaremos a las conclusiones principales, pues sí se estableció con éxito este acople de procesos de bioprecipitación y bioreducción, y creo que el paso más importante que se dio es de emplear al DAM como fuente de sulfato, ya no preparar medios de cultivo, porque en una operación minera no es factible hacer eso. El modo de operación más óptimo fue el de fed batch. Lo ideal hubiera sido que sea continuo para poder llegar a esos flujos con los que trabaja la planta, pero cuando se trata de sistemas biológicos siempre es un reto, sobre todo con bacterias anaerobias. Respecto a la eficiencia de remoción, los valores fueron menores a las experiencias anteriores, eso es claro, pero el enfoque en este caso fue más realista. Entonces, los puntos que tenemos para mejorar a partir de este proyecto creo que sí nos van a acercar mucho más a lo que se necesita en realidad en una operación minera o en una operación minera grande o en una cooperativa. La reducción de sulfatos y metales fue disminuyendo, probablemente debido al soporte. Les dije que usamos piedra pómez, lo cual no fue un buen soporte. En ese entonces, claro, era lo que usábamos más en los reactores, pero ahora hay muchas opciones y ahora pienso totalmente diferente acerca de la piedra pómez. También la adición de la materia orgánica y a la frecuencia con la que cambiamos, porque las bacterias empezaron a crecer más en la materia orgánica que en el mismo soporte. Y el soporte era para sostener al biofilm que contenía las bacterias sulfato reductoras. Por último, el diseño del reactor, porque hay que tener un estudio más de mecánica de fluidos, de lo que ocurre dentro del reactor para que haya una buena homogenización de los nutrientes dentro del reactor durante el proceso. Ahora, sobre cuál elegir, pretratamiento combinado a tratamiento biológico o netamente biológico, pues los datos que he presentado acá demuestran que los datos óptimos son comparables entre ambos, pero sí hay que aceptar que en el caso del pretratamiento hubo un tratamiento más estable, o sea, a lo largo del tiempo. Y esto es importante en una planta de tratamiento porque la planta opera 24 horas al día, todos los días. Entonces, cierta cantidad de minerales van a la planta de concentración porque se explotan tantas toneladas al día. Y las plantas de tratamiento que recibe, ya sea DAM o los efluentes de la planta de concentración, no pueden parar. Entonces, hay que tomar también eso en cuenta para ver por cuál se va a optar. Y mucho dice el costo del mantenimiento, de la operación. En este caso se tendría 2 reactores, eso también implica gasto de energía, mantenimiento y espacio disponible, que no siempre lo tienen las empresas. Luego, las recomendaciones. Hemos demostrado que el sistema es efectivo, tal vez no como está para operaciones mineras grandes, pero sí para empresas pequeñas como cooperativas. Luego también el soporte para las bacterias, esa es mi principal crítica a este trabajo, el diseño de carriers. Ahora existe una área de investigación solo sobre el diseño de carriers para evitar utilizar este tipo de soportes, y en eso yo sí preferiría invertir para que haya una mejor transferencia de nutrientes. Ahora, ¿vale la pena un reactor de hierro reducción? Pues con estos datos no puedo decirlo, así que digo depende, porque existe un bajo porcentaje de hierro 3 en solución. Entonces, no sé si eso justifica para tener un reactor adicional. Tal vez ese hierro 3 se puede tratar de otras maneras como tratamiento químico.
El tipo de fuente de carbono se puede optar por sustratos no celulósicos, pero hay que tener cuidado con la carga, porque he visto muchos trabajos que utilizan estiércol, por ejemplo, reducen los minerales, reducen los metales, perdón, pero ya también tienen contaminación orgánica. También sugiero usar el suero de leche porque ayudaría a elevar el pH, así sería menos estresante para las bacterias. Evitar también la acumulación de acetato en el medio, porque el acetato es un sustrato que las bacterias sulfato-reductoras normalmente no usan. Y para cerrar, implementar procesos de producción más limpios, porque tradicionalmente antes se hablaba de procesos de final de tubería, es decir, ocurre todo el proceso y yo recién trato mis contaminantes. Pero no, ahora se tiene un enfoque de prevención. Entonces yo voy al sitio donde se genera el contaminante y tomo acciones para que tal vez mi dam tenga menor concentración de sulfato, menores concentraciones de metales y así también menor cal o solo un reactor necesite para tratar ese dam. Mis agradecimientos a mi tutora desde entonces, la doctora María Teresa Álvarez, al Grupo de Biotecnología Ambiental y también un especial agradecimiento a la empresa Sinchihuayra, al ingeniero Grover Ignacio y Álvaro Portanda, que son los que coordiné más durante este tiempo. Y ahora sí puedo compartir brevemente el por qué utilicé dos tipos de aguas diferentes. Es porque ellos estaban muy interesados en aplicar este proceso, principalmente para remover sulfato, porque ellos removían los metales con cal. Pero el sulfato no tenía buenas eficiencias de remoción. Estábamos yendo bien y de un día para el otro, pues los cooperativistas decidieron sublevarse, tomaron la mina, pidieron la nacionalización de la mina y el anterior presidente aceptó, entonces la empresa fue votada. Ahora la mina la administra Comibol, ya no Sinchihuayra. Entonces, ese es un ejemplo de que a veces las empresas no tienen esa seguridad de invertir en investigación, porque siempre nos quejamos de eso, de que la academia está muy separada de la industria. En este caso no experimenté eso, fue lo opuesto, había mucho interés, pero tampoco se puede invertir en algo que no se tiene la seguridad de que se va a implementar. Por eso este proyecto quedó hasta ahí, hasta escala laboratorio, y eso es solamente algo complementario que les comento. Mi agradecimiento también al área de biotecnología microbiana del instituto y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roxana, por tan interesante presentación. Te leo la única pregunta que está en WOBA, aunque creo que mucho de esto ya ha sido respondido durante tu presentación. La pregunta es si se tienen datos a escala laboratorio y si se ha pensado simular con distintos programas o con base a los resultados poder escalarlos. Pues en base a estos datos sí se puede, ya se tiene una buena cantidad de datos para poder modelarlo o hacer el escalamiento, pero diría que faltan otros. Porque en una planta de tratamiento también se utiliza floculantes, entonces hay que también medir el tiempo de sedimentación. Eso es algo que no ha sido considerado acá. Y antes de animarme a modelar, también yo quisiera mejorar el diseño del reactor, buscar otro tipo de carriers, mejorar el tipo de fuente de carbono que se ha empleado y sobre todo lo último que he mencionado de producción más limpia. Y para esto vuelvo a la primera diapositiva, porque he explicado cómo se forma la pirita. Cómo se forma el DAM. Dentro de todas estas reacciones, la que según bibliografía es la más limitante, es como el cuello de botella, es esta. Es esta, que es dependiente de oxígeno. Puede darse abióticamente y bióticamente. Pero si yo de alguna manera limito el oxígeno para que esta reacción no se dé, no voy a impedir que se forme el DAM, pero tal vez voy a impedir que se siga solubilizando más metales pesados. Porque estando en la mina, pues yo me di cuenta de que el DAM que es bombeado de interior mina ellos van explotando la beta y siguen la beta, pero encuentran como unas, no sé, como tipo cavernas internas donde hay agua que está retenida. Entonces a ellos no les sirve eso, entonces ellos empiezan a bombear. Hay canales por los que bombean el agua. Durante el transcurso de este bombeo es donde ocurre la lixiviación, porque dentro de la mina existen niveles. Lo que les he mostrado, esta
la foto de la bocamina, solamente la entrada. Por dentro es todo un mundo, hay hasta 4 niveles abajo. Y para que los obreros puedan trabajar, meten oxígeno, obviamente. Entonces, estamos con el oxígeno promoviendo a estas reacciones. Si podemos de alguna manera limitar que el agua tenga contacto, bueno, no que no tenga contacto, sino que el oxígeno tenga contacto con este medio, tal vez podemos disminuir la cantidad de sulfatos y metales pesados. Ese es el enfoque que yo le daría de producción más limpia y tal vez costaría menos que hacer tantos reactores. No estoy descartando la tecnología, solamente es una vía, una sugerencia que se puede explorar y ya si con esto tiene un límite, no se puede bajar más la concentración de sulfatos y metales pesados, pues bueno, optimizar los puntos que he mencionado, tener más datos y en base a eso recién escalar. Así como está, yo no me animaría a escalarlo. De todas maneras, tengo datos adicionales de las otras experiencias con mis compañeras de laboratorio. En el caso de Wanuni, este fue el presupuesto que sacaron para poder implementar. Ojo, que en este caso se estaba considerando medios de cultivo, también absorción de metales por biomasa fúngica y un reactor de hidrólisis adicional. Entonces, también eso hace que la implementación sea más cara. La mina Matilde, que es una cooperativa, este fue el monto, pero igual fue utilizando medio de cultivo. Y esto, por último, de la cooperativa Miyuni, donde también propusieron el uso de celdas electrolíticas para recuperar los metales que estaban precipitados. Eso es para que tengan una idea de cuánto han propuesto otros estudios. Pero hay cosas por mejorar, incluso en estos estudios. Muchísimas gracias, Roxana, por la completa, completarnos la información de tanta manera. Lastimosamente, como tú dices, no se toman las prevenciones en el debido tiempo y luego, bueno, pues completar en la fase final ya es un poco más costoso, ¿no? Agradecemos mucho a Roxana y también los invitamos, ella tiene una nueva exposición el sábado, me parece, si no estoy equivocada. Los invitamos también a que puedan participar de esa otra exposición de Roxana y no se olviden darle la evaluación a esta ponencia en Rate. Y por favor les invitamos también a pasar a la siguiente sala porque vamos a empezar la charla con nuestra siguiente expositora. Muchas gracias.